Hola César, tanto tiempo, 2 semanas, nos tocó un feriado entre medio, pero vamos a retomar nuestras conversaciones. Me retaron algunos amigos porque no habíamos hecho el programa la semana pasada. Hubo gente que alegó, ¿ah? Sí, Hubo gente que alegó y dije, oye, alguna mala palabra, ¿qué pasó? tal cual. Es que yo creo que esto confirma la tesis que tenemos hace tantos años, César, que más allá si uno dice cosas inteligentes o no, si uno logra entender las cosas, eh, el conversar en sí mismo relaja. Y yo creo que escuchar a dos personas conversar termina relajando y sobre todo que yo creo que nosotros Sin defectos pelear. tenemos infinito, pero siempre le metemos un poco sentido del humor y nos reímos nosotros mismos, lo que no es malo. Oye, César, están pasando No, tantas cosas económicas, así que va a ser, me toca a mí dirigir el programa hoy día, va a ser re importante escuchar tu opinión en un montón de cosas. Eh, lo primero, César, apareció hace un ratito atrás las cifras oficiales en Estados Unidos de aumento de la cesantía y llegó casi el 15% de la cesantía, de menos de un 3%, y de hecho dicen que es el mayor salto que ha habido en la historia, salvo para la recesión del año 29. del Eh, año 30. claro, el 29-30. Entonces, lo primero es, ¿cómo estás viendo en lo global la situación económica, César? En el mundo, y después aterrizamos en Chile, pero ¿cómo estás viendo, como dicen los ciúticos, el comportamiento de la economía en el global? Bueno, mira, varía de país en país, obviamente. China pues, tuvo un decrecimiento, yo diría, leve, y se recupera rápidamente, pero no a los niveles en que venía creciendo. Europa está por verse porque todavía no han salido de la crisis. Estados Unidos es lo que tú dices. Eh, la demanda de electricidad en los países de Latinoamérica bordea una reducción del 20%, que te da una idea Chuta. de la baja de la producción industrial en general. Pero lo que más llama la atención es del empleo, que es lo que tú acabas de decir. Mira, en la crisis del subprime, el cuarto quarter del 2008, que fue el más bravo, la economía americana se retrajo un 8% y se perdieron un poco más de 2 millones de trabajos. Hoy día, en un quarter en que la economía de Estados Unidos se redujo entre un 3 y un 4, tienes 30 millones de desempleados, lo que te indica que esta es una recesión o una crisis que es distinta, muy distinta de la subprime, muy distinta de la asiática y probablemente también muy distinta de la del 29-30. O sea, aquí lo que pasó es que los más afectados son industrias muy ocupadoras de mano de obra. Claro, Los restaurantes, los hoteles, claro. los viajes interurbanos, ya sea interurbano, urbano o en avión. Eso ha pegado muy fuerte. Lo mismo el retail que no es comida, porque el retail comida se ha mantenido muy bien, incluso ha crecido. Pero todo Claro, lo que claro. es durables, Claro, porque está aprovechando se ha la pérdida de los restaurantes. las ventas de auto han bajado casi un 50%. ¿Ya? Oye, O sea, César, ¿y hoy día cómo? no hay que comprar ni ropa, ni lavadoras, ni secadoras, etc. César, ¿y cómo juega esto, para los que no entendemos mucho la economía? Se te produce este primer golpe que es la caída del empleo, pero eso te reduce la demanda, según uno entiende, porque la gente al ser despedida, tener ¿no es cierto?, 33 millones de desempleados nuevos en Estados Unidos, esa gente va a tener menos plata para gastar. ¿Cómo impacta de vuelta ese segundo golpe de la disminución de demanda por la pérdida de empleo? No, pero el golpe es la disminución del empleo en que la gente compra lo mínimo que es comida. ¿No es cierto? Lo que es comida queda, salvo por supuesto, no sé, por whisky fino, ese tipo de cosas, no. Pero lo que es comida se mantiene más o menos igual porque la gente tiene que comer y crecer. Pero todo lo que es superfluo, digámoslo así, ¿ya? Lo que tú no necesitas todos los días, cambiar el colchón, cambiarle los neumáticos al auto, cambiar la lavadora, cambiar la vajilla, eso se va a cero, ¿ya? O sea, hoy día el cierre de Falabella, de Ripley y todo esto, si estuvieran abiertos, tampoco tendrían mucha demanda. Oye, César, ¿y cómo estás viendo la cosa acá, en Aquí yo Chile? creo que lo más complicado es, ¿no es cierto?, que
partimos con la cuarentena en comunas relativamente ordenadas, espaciosas y de gente que probablemente es más obediente y que no viven día a día, ¿ya? O sea, no van mucho a la feria ni son feriantes. Ahora que se traslada la cuarentena a las comunas más pobres, donde hay hacinamiento, donde hay muchas más personas por kilómetro cuadrado, donde las ferias son casi todos los días, porque la gente compra lo que necesita en el día y a su vez trabaja o vende por el día. Eso va a ser durísimo, porque además ahora empezamos a incluir comunas donde sí hay fábricas, donde sí hay industria, cosa que no ocurre ni en Ñuñoa, ni en Las Condes, ni en Providencia. Entonces ahí vamos a tener un problema de logística que, si bien yo creo que las fábricas probablemente van a seguir funcionando, pero a menos ritmo, muy posiblemente que con menos turnos, etc. Pero lo que más me preocupa a mí es, van a estar 4 millones de personas en cuarentena. No tiene fuerzas armadas ni carabineros como para controlar aquello. Es imposible. Ahora están viendo una idea que es bastante buena y que es tener, digamos, soldados municipales, que puede ser bueno, pero que no sé si la gente lo respetará como a los carabineros o a los militares, a las fuerzas armadas. Entonces yo no sé cómo ir a hacer este control, lo veo complicado. Lo veo Oye, César, complicado y hay hospitales que ya están saturados. Me dicen que el Sótero sí, ya está antes de entrar al mandando tema los médico, enfermos a la Florida y a otras partes. sí, antes de entrar con más profundidad al tema médico y de cuarentena de salud, eh, habrás notado que, por si nos faltara algo más que otro pelo a la sopa, que la estamos viviendo como en verano. ¿Ah? Estaba mirando hoy día pronósticos de tiempo Sí. y hay tiempos extremos en distintas partes del mundo. En la costa este de Estados Unidos hay una onda polar, está pronosticado nieve hoy día en muchas partes de Nueva Inglaterra, y tienes una onda de calor en la costa oeste con temperaturas propias del medio del verano. Aquí en Chile la sequía parece que se nos viene. ¿Tú crees que eso nos va a impactar también en la cosa económica si efectivamente volvemos, como todos pronostican, a tener un año seco y se nos viene el cambio climático por ese lado? Estoy pensando en la agricultura. Mira, ayer me llegó justo el boletín climático de la BASF, que es súper bueno. ¿Eh? Y entonces, ¿qué te dice? Primero, que normalmente las bajas, ¿cómo se llama? La baja ¿cómo se llama? En CO2 que va a tener el mundo es importante, es como súper importante, ¿ya? Sí. Nosotros tiramos al año unas 35.000 millones de toneladas de CO2 al aire cada año. Y este año vamos a tirar un 25% menos. Pero que eso no logra cambiar la aguja para ni un lado porque venimos tirando CO2 desde la revolución No, pues muy poco. industrial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se dice para Chile? Va a ser un año parecido, ¿ya? Los déficits más grandes de lluvia, fíjate que están más que en la zona norte, el déficit más grande es en Temuco, en la zona de Temuco. Y Así es. se está pronosticando que va a haber más lluvia en el sur, lo cual va a tender a disminuir esa sequía, rellenarte la napa, digamos, ¿ya? O sea, el sur no ha tenido una sequía así que te afecta la parte agrícola en forma tan importante. Pero en la zona central vamos a tener un año muy parecido y no van a llegar las temperaturas frías sino hasta julio, lo cual implica que va a ser un año similar, raramente cálido, ¿ya? Pero a estas alturas el agua en la agricultura ya las cosechas se hicieron, digamos, entonces ya ahora te implica menos, salvo las plantas que son siempre vivas, digamos, como los paltos, los naranjos, etcétera, etcétera. Pero sí, seguimos en un ciclo seco todavía. Sí, yo creo que además, entrando a los otros temas, los temas más blandos, César, a mí por lo menos me ha sorprendido, haciendo autocrítica, que
toda esta cosa que tenemos, sobre todo la gente que somos más acomodados, ¿no es cierto? Es decir, oye, aquí hay que aplicar una cuarentena estricta, nadie tiene que salir a la calle, tiene que cumplirse esto hasta que se aplane la curva, y todo esto que dijimos todos en los últimos 2 meses. Sorprende cuando uno, claro, uno está en la élite, está mirando desde arriba el tema, descubrir la cantidad en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y en Chile, hay gente que no tiene cómo cumplir eso porque vive en el día a día. Y al vivir en el día a día, pequeño comercio, ¿no es cierto? Comercio callejero, pequeñas situaciones en las cuales las personas, si tú no las dejas salir a la calle un día, no tienen que comer al día siguiente, literalmente. Y lo que me ha sorprendido es, a propósito de los temas hablando, que esto ocurre también en países desarrollados. A lo mejor no en Dinamarca o muy poco en Dinamarca, en Suecia o en Alemania, pero sí en Portugal, en España, en Grecia, en la parte sur de Europa y en Estados Unidos. Y acá en Chile ha sido un tema fuerte. Entonces, ¿cómo es ese tema? Porque yo creo que no da económicamente para poder seguir manteniendo a mucho rato más gente encerrada en las casas y viven de su trabajo diario. Bueno, mira la reacción de los alcaldes. Los alcaldes están pidiendo todo el tiempo cuarentena total y estricta y qué sé yo. Claro. Cosa que ellos mismos son incapaces de controlar porque además tienen gente, no sé, que viven 4 personas en 2 piezas. Aparte de lo que dices tú de que mucha gente vive día a día, gana día a día, entonces es muy difícil no salir. Y también hay gente que trabaja en empresas que tienen que ir y es difícil hacerlo. Entonces, ¿qué dice el alcalde el día 3 después que le declaran la cuarentena? Señor gobierno, deme plata para alimentarlos. Y sabe que 65 lucas es muy poco. Me tiene que dar más porque la gente no tiene cómo comer. Entonces entra ahí un círculo vicioso en que por un lado, si no puedes dar mucha más plata, estás pendiente para salirte de la famosa cuarentena, y por otro lado hay presiones para entrar en la cuarentena. Y lamentablemente no somos alemanes. Fíjate que Alemania, con la disciplina que tienen, zafó del tema. Porque cuando al alemán le dicen no salga a la calle, no sale a la calle. En cambio, en Estados Unidos es más difícil porque ahí está, ¿no es cierto?, el espíritu libertario que dice, ¿por qué a mí me van a obligar a esto? Y uno ha visto las manifestaciones en Estados Unidos con las pancartas y todo, dicen, me están afectando mis derechos humanos a la libre circulación y yo veré si me enfermo o no me enfermo. Y Brasil... Sí. No sé, por eso que te llevaba a este tema hablando. Claro, pero es una complicación, por lo menos para mí, en la ignorancia de uno, no prevista. A mí me pidió sorpresa esto porque he empezado a hallar la razón a cierto tema de que la cuarentena, sobre todo cuando se ha hecho un poco desordenada al estilo latino, no tiene un rendimiento muy limitado en el tiempo y después empieza a ocasionar como la erosión del sistema porque la gente no la va a respetar sencillamente después de cierto tiempo. Ya el tener a los niños sin colegio, no, pero... ya te fijas, es como difícil. Mira, a mí me llamó mucho la atención un año que fui a hacer maniobras con los húsares de Angol, ya un paseo al parque Nahuelbuta muy bonito a caballo. Y entonces los alféreces, que son los oficiales más jóvenes que están a cargo de los pelotones de los pelados nuevos, decía, mire, lo que con ustedes nosotros nos demoramos en enseñarle, no sé, días o semanas, con los pelados que vienen directo del colegio, que a veces, muchas veces no lo han terminado, nos demoramos meses en que sepan seguir una orden. Decía, mira, en la escuela militar tú dices a formar en tal forma y todo es automático. Súbanse un árbol, todos se suben a un árbol. En este otro ambiente hay que hacerlo, aparte de con palabras gruesas, hay que hacerlo con amenazas y aún así no resulta. Entonces, con gente que no está acostumbrada a seguir órdenes, el que un personaje etéreo para ellos, ¿no es cierto? Que el ministro de Salud diga, oiga, no pueden salir. ¿Qué hay a hacer? Claro, entonces va en nuestra naturaleza. Ahora, las buenas noticias, para que no digamos solo malas noticias, esto se ha dicho poco, yo creo que es importante que la gente escuche buenas noticias, es que
la tasa de mortalidad en Chile es baja. En vez de ser los ingleses de América, a esta altura somos los alemanes de América, porque igual que Alemania, tenemos una tasa de mortalidad extraordinariamente baja. Si comparamos nuestra tasa de mortalidad con Argentina, con Perú, con Ecuador, con Brasil, con Estados Unidos y con Francia, España, en fin, nuestra tasa de mortalidad es mucho más baja. Parece ser que todavía no entienden bien por qué en Alemania o en Chile esto es así. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo atrás circuló cierta información de que esto podría coincidir con países que vacunan contra la tuberculosis obligatoriamente versus países que la vacuna contra la tuberculosis no es obligatoria? Sea esa razón u otra, lo concreto es que en Chile no estamos viviendo la angustia de muerte tan intensa como en otros países, lo que es muy bueno. Y lo otro que puede ser es que tenemos que el sistema de salud unificado, como lo tienen ahora, o sea, el privado más el público, sin hacer distinciones y siguiendo las mismas órdenes, ha funcionado súper bien. Y que probablemente tenemos muy buenos profesionales. Yo creo que es una mezcla de esas cosas. Sí. Oye, César, vamos a meternos, a nosotros nos gusta meternos en las patas a los caballos, así como a la gente no le gusta meterse en temas incómodos, nosotros toda la vida nos ha gustado meternos en temas incómodos, la delincuencia, el tema, ¿no es cierto?, el tema de los conflictos sociales en la Araucanía, en fin, te voy a poner un tema peludo, y que el gobierno yo creo que se metió muy mal en él, y después salió medio magullado el tema. ¿Qué vamos a hacer con las elecciones que vienen para adelante si esta pandemia sigue? El tema ha estado rondando Polonia, Francia, Alemania, Estados Unidos, porque hay un tema de utilización política del tema por un lado por algunos, pero por otro lado hay un tema real. Entonces, ¿qué opináis tú sobre este tema? Y lo que sea que uno decía con el plebiscito, eventualmente nos puede impactar hasta en la elección presidencial si la pandemia sigue cuando lleguemos a la elección presidencial. ¿Qué opináis? Yo creo que en términos médicos, en la medida que esto siga, aunque sea el pic en junio, pero que va a ir disminuyendo, van a haber siempre comunas que van a estar capaz en cuarentena. Yo creo que eso va a ir viendo cómo se da. Pero vamos a entrar en una zona en que no, hoy día todo el mundo dice, no, las vamos a hacer de todas maneras y qué sé yo, pero en la medida que esto avance en el tiempo, se va a hacer más difícil la decisión y en la medida en que haya prioridades de que haya un desempleo masivo y caótico, también en la medida que haya otro estallido social que impida que hayan elecciones normales, sin violencia, también es un problema. En ese sentido, nosotros caminamos sobre hielo mucho más fino que lo que camina Francia, Alemania o incluso Estados Unidos. Aquí, durante, ¿no es cierto?, octubre a diciembre era imposible haber hecho elecciones. Lo que se veía de marzo y que se paró por esta cosa también. Entonces habrá que ver si el anarquismo tiene o no éxito en parar las elecciones. Yo, fíjate que así pensándolo, le tengo más temor a eso que a la pandemia, porque la pandemia va a pasar de alguna otra manera, con hartos muertos, con pocos muertos, con ventiladores, sin ventiladores, pero va a pasar, como pasan todas las pandemias. Pero el problema de desempleo y el problema político y el anarquismo Sí. no va a pasar. César, pero mira el tema, a ti te gusta la historia. A mí, de las cosas que más me han sorprendido desde el punto de vista histórico, es la capacidad de algunas democracias de mantener su sistema político en tiempos de crisis. Para mí los dos casos más extremos fueron Lincoln, ¿no es cierto?, durante la Guerra Civil, que hubo gente que lo trató de convencer de que no hiciera la elección porque estaban en guerra, y el tipo la hace igual jugándose, corriendo el riesgo en medio de la Guerra Civil de perder la elección. Cuando a él lo matan, está electo recién hacia la etapa final. Entonces, ese primer ejemplo. Y el segundo es Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, que mantiene Inglaterra durante la Segunda Guerra su sistema de elecciones en marcha. Estados Unidos también. Claro, Estados Unidos también. Entonces, yo entiendo, y efectivamente está lleno de problemas que van a agravar la situación política del país, pero por otro lado, a lo mejor es un tremendo momento para hacer democracia.
un tremendo momento para hacer democracia, porque imagínate las alternativas. Imagínate toda la élite nos pusiéramos de acuerdo, sabéis que no hacemos el plebiscito y lo chuteamos hasta después de la pandemia. Y resulta que la pandemia sigue y nos topamos con la elección presidencial que viene. ¿No? Y en la elección presidencial, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, vamos a dejar un presidente de facto, le vamos a tirar el... No vamos a hacer. Yo creo que lo mejor, mi opinión humilde, César, es que uno debiera, a partir de las experiencias de estos países que han estresado el sistema exitosamente, el sistema democrático en periodos de crisis mayores, comparables a esto, o más graves que esto, en que uno tiene que preparar el sistema democrático. Si les hay chiquillos parlamentarios, dirigentes políticos, independientes que quieren participar, los que quieren, ciudadanos, prepárense, la democracia no se va a transar. Vamos a hacer el plebiscito, vamos a tener elecciones, y que sea lo que sea, pero no vamos a renunciar al ejercicio democrático por esto, como no renunciaron los ingleses y los norteamericanos. Yo te encuentro la razón en la medida que el Estado sea capaz, como debiera ser y como es su mandato, además, de mantener el orden. ¿Ya? O sea, eso es mandato cero, ¿no es cierto? El respeto a propiedad, el respeto a las personas, de ahí partimos con los derechos humanos. Yo creo que sí, o sea, ahí coincido contigo, que en la medida que se pueda mantener el orden, yo creo que la pandemia va a terminar antes de lo que sean esas elecciones. Ahora, lo interesante es que se arme una buena constitución después, porque los ánimos quedan medio alterados, ¿no es cierto? Yo ahora estaba analizando por qué la ley de banco y los bancos que tenemos son así y atienden nada más que a las empresas grandes y no a los pobres y qué sé yo. Porque esa ley de bancos se hizo a la sombra de la crisis del 82-84. Entonces fue mucho más severa de lo que debería haber sido. Se copió de la alemana, piensa tú, y no le dejó espacio ni a la gente modesta ni a las pymes, cosa que las estamos resintiendo ahora, después de 20 años. Entonces, es complicado o es todo un desafío a hacer, porque ya no es una elección, pero tú que estamos hablando aquí, ya si es una elección, listo, elegimos, como decís tú, y vamos. Aquí estamos hablando además de cambiar el contrato social, que es algo mucho más complejo que la mera elección. Mira, a los que les guste la historia, nosotros ya creo que lo hemos recomendado, pero es interesante que miren la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, porque ahí tú ves una guerra que tenía esta mezcla entre guerra entre ciudades o guerra civil entre los griegos, porque igual estaban en proceso previo de haberse unificado de alguna forma frente a los persas. Pero lo concreto que tiene esta guerra, la guerra del Peloponeso, que dura mucho tiempo, pero el primer tercio de la guerra, Atenas, que era el poder político dominante, eran los grandes mercaderes, el gran poder económico, se amuralla la ciudad y entra una pandemia. Y mata a un tercio de la población de Atenas, mata, entre otros, a Pericles, el líder político del momento, más generales, soldados, etc. Mata a un tercio de la población. Y Grecia es capaz de sostenerse sin destruir su sistema político, con impacto fuerte, pero sin destruir su sistema político. Y de hecho, su impacto cultural se acrecienta después, disminuye su hegemonía militar frente a Esparta, pero estamos hablando de hace 2500 años atrás, y ya en esa época los tipos probablemente tuvieron la tentación de transformarse en una autocracia y no lo hicieron. Entonces yo creo, César, que más bien compartiendo toda la ansiedad que hay en torno a las elecciones, al tema de orden público, a los temas de incertezas generales políticas que hay en Chile y la mala calidad de nuestra dirección política, yo creo que al revés uno tiene la posibilidad en los dos lados, de mi sector, de la izquierda, del centro, de la derecha, de tomar esto con entusiasmo y decir, ¿sabéis qué? Hagámoslo igual. Somos un país duro, nos tocan terremotos, se nos viene todo guardabajo. Hagámoslo con ganas. Yo, con algún grado de temor coincido contigo, ¿eh? Pero en el supuesto que hay orden. Si no hay orden, va a ser espuria, ¿ya? Porque nos van a faltar comunas, porque la gente se va a acusar de que están atemorizadas. Las mismas acusaciones de la Constitución del 81. Pero eso siempre ha existido, siempre ha existido. Tú miras toda la historia, constitucional. No, te digo que siempre ha existido, César, justamente porque los pactos sociales
se discuten o se rediscuten en momentos de crisis. La crisis es la que provoca la necesidad. Lo normal, tú miras a Estados Unidos, mira en Chile, el momento de la independencia, ahí recomiendo mucho el libro de Alfredo Jocelyn Holt sobre la independencia de Chile, en que describe con detalle el temor de los sectores conservadores chilenos desde 1810, sobre todo 1817 en Pero, adelante, pero diciendo, oye, pero vamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? es cierto, casi todas las constituciones nacen de grandes conflictos sociales, políticos, pero esta va a ser la primera constitución que parte además de una crisis médica o de salud. Así es. Es como raro. Me estoy leyendo ahora, o me acabo de leer ahora un libro súper bueno de un autor español y que lo hace con humor, defendiendo la ocupación de Sudamérica por los españoles, que están criticando, ¿no es cierto?, la leyenda negra, y él va destruyendo uno por uno los argumentos. Bueno, y ahí dice, el gran matarife de los nativos americanos fue la viruela. La viruela que trajeron los conquistadores, a los cuales ellos eran resistentes, mató entre un 30 y un 40% de los nativos, y como se morían también los caciques y los reyes, eso implicaba que, por ejemplo, en el Perú hubieran 4 candidatos peleándose y uno se moría, entonces el hijo seguía, y ellos nos respondieron a su vez, regalándonos la sífilis. Bueno, que pasó a Europa. Sí. Hay una discusión en torno al tema ahí, pero sí, tienes toda la razón. Si lo que te quiero decir, César, es que yo creo que nosotros debiéramos producir optimismo en términos de decir, ¿sabéis qué? ¿Qué pasa si en vez de asustarnos, de meternos para adentro, nosotros hacemos la de los griegos en el siglo V antes de Cristo? Hoy estamos en guerra, tenemos la escoba, estamos encerrados adentro de Atenas. Entró la plaga a la ciudad. Ahí no es como en Chile, que está muriendo muy poca gente, ahí murió una brutalidad de gente. Bueno, ¿sabéis qué? ¿Por qué no reforzamos nuestras instituciones en este momento y discutamos una constitución libertaria, una discusión que proteja la dignidad de las personas, que proteja la propiedad, que proteja el mercado, en mi opinión humilde, al estilo de Keynes, ¿no es cierto? O sea, darle espacio para generar riqueza, la iniciativa particular y todo, pero al mismo tiempo regular las zonas para evitar la concentración de la riqueza, etcétera, que redistribuyamos el poder. Esto lo hemos hablado tantas veces, César, a propósito del conflicto de la Araucanía. Y tú has escuchado mi tesis de que el conflicto no es tan difícil de solucionar si sacas el poder central y delegas, nos federalizamos un poco, y delegas el poder hacia la región. Y permites que yo haga una especie de subcontrato social con identidad mapuche y enfrente el tema. Pero en fin, más allá de si yo tengo razón o no, pero enfrentemos con entusiasmo el tema constitucional y político, asumamos que se nos viene en un año y medio más campaña presidencial y que a lo mejor vamos a tener que hacer campaña presidencial con, ¿cómo se llama?, con pandemia, pero lo tomemos con entusiasmo, con valentía. Y el tema de orden público tienes toda la razón. Pues. Lo que pasa es que ahora estamos todos concentrados en el cuento de la pandemia y en sus repercusiones sociales, o sea, estamos todos encerrados en la casa, estamos comunicándonos a través de esto que es mucho menos rico y mucho menos vivo que hacerlo en vivo y en directo. Todos los días, ¿no es cierto?, si tú miras las noticias son solo respecto a esto o sus derivadas, porque estáis hablando o del mundo o de la comuna tal o X. No tenemos otro tema. Los políticos dejaron de existir en la práctica. O a poca gente le interesa, salvo cuando están pasando un par de leyes. Me temo también, oye, que los remedios que están tratando de aplicar financieros para las pequeñas empresas no van a resultar como el gobierno cree. Y va a haber mucha desilusión al respecto. Ahí va a pasar súper parecido a lo que le pasó a Mañalich, que cantó victoria antes de tiempo, y ahora tuvo que recular, y resulta que no, porque era muy distinto el cuento, lo que pasa es que faltaban un par de semanas. Bueno, cuando la gente vaya a pedir su crédito amparado por el FOGAPE, se va a dar cuenta que no le van a prestar la plata que él quería, que le van a pedir montones de cosas que no estaban, que no las tenía pensadas, que van a tener que entregar información que probablemente no tiene, ni balance, ni ninguna cuestión, y se va a producir la misma cosa de decir, oye, a ver, ¿sabéis que aquí no funcionó esta cosa?
y vamos pensando de nuevo. Eso es complicado y eso me preocupa porque muchas de las autoridades de gobierno tampoco en su vida han pagado el IVA, ni han contratado gente, ni han estado con las manos en la masa, entonces no cachan, dicen ya FOGAPE es un seguro, ok, pero usted sabía que el seguro, ¿cómo se puede cobrar? El seguro se cobra después que el señor que no le pagó a usted lo persigue judicialmente, Entraron termina los el abogados. trámite y ahí con cueva le pago. ¿Me fijáis? Entonces, ¿para qué usan el FOGAPE los bancos? Mirá lo que son vivos los bancos. Los bancos usan el FOGAPE para prestarle plata a los clientes cachos para que le paguen las deudas anteriores. ¿Ya? Y con eso consiguen. Y eso es el uso normal que hay. No es para entregarle plata a empresas chicas, bueno, es para sacar clavos. De los bancos. Bueno, César, oye. Nos queda un rato, Juan Pablo, para empezar a pensar de verdad en la parte política. Y además están habiendo remesones, fíjate, en los mismos políticos. La cantidad de independientes que se están saliendo de los partidos políticos y están buscando. Hirsch se sale del Partido Humanista. Este gallo venía desde Sílogo, dándole con el cuento. No, el dirigente histórico más importante de los humanistas. Desafortunadamente. Pero te fijas que queda todavía la democracia cristiana, está súper partida. El PS ha perdido una cantidad de gente importante. Claro, yo creo que el único bueno, alguna vez tú me decías esta cuestión que la derecha la ordenaba la UDI porque era ordenada, y a la izquierda el Partido Comunista porque también andan como raya. Ellos no tenéis cómo equivocarte. Y eso pesa, aunque tengan pocos votos. Como decía un amigo mío, UDI, que la UDI era el último partido leninista ortodoxo que quedaba. Oye, José, voy a decir, César, lo importante es lo siguiente, tenemos tema para tirar para arriba. Ahora vamos a terminar nuestro programa, pero nos queda harto tema, César. Yo estoy de acuerdo contigo que nos falta rato para poder mirar el tema político, pero se nos va a venir el plebiscito encima de repente, de cabeza. Entonces, igual tratemos de ir pensando el tema político y seguir recordando situaciones extremas políticas en las cuales las democracias, en vez de achuncharse, arrancaron para adelante. Y el caso, como decís tú, de Estados Unidos e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial es impresionante. Impresionante, sobre todo Inglaterra, que estaba sitiada. Oye, que no vayamos a repetir cómo se hizo la Constitución del 25, que se hizo con el famoso, ¿cómo se llama? Con el famoso Parlamento Termal. Sí, pues. Y la sacaron rápidamente. Sí, apelando a la unidad nacional. Ese fue el lema. Sí, ahí vamos a volver sobre un tema que yo sé, eso que a ti te interesa. Yo estaba leyendo el libro de Gonzalo Vial sobre el tema, que lo recomiendo, sobre Ibáñez, extraordinario. Yo creo que bueno ese libro, Gonzalo Vial. Yo creo que hay que repensar el tiempo de Ibáñez. Hay muchas cosas sobre nuestra identidad política, sobre nuestras inseguridades, que se manifestó desde el comienzo de los años 20 hasta que se estabiliza la cosa con los gobiernos radicales. Y el gobierno de Ibáñez daba mucho, porque además tenía algo de esta como dictadura, pero que no quería parecer de dictadura, y que tenía como cierta culpa, pero por otro lado, como decía el propio Gonzalo Vial, al final no respetaba el Estado de Derecho y hacía siempre lo que quería Ibáñez nomás. No, muy bueno, así que ahí vamos a volver a conversar más adelante sobre el tema de Ibáñez. Gonzalo Vial es un gran descriptor de personalidades. Entonces, eso cuando dice un si es, no es, que tenía Ibáñez. No, extraordinario. Lo recomiendo como lectura más. Entonces tan entretenido. Y le decía, le voy a contar un secreto, no se lo cuente a nadie. Sí, y tiraba por ahí. Y sabía que iba a salir, claro. Ya, pues César, qué bueno verte, qué bueno que estés bien. Ya, compadre. Eso, y nos vemos el próximo, estimados amigos, el próximo viernes. Vamos a ir ahora con feriados, sin feriados, todos los viernes. Y hagan sugerencias abajo en los comentarios, los que quieran, sobre modificaciones del tema. A veces vamos a tener problemas tecnológicos. Sí, pero háganos sugerencias, porque la idea es seguir conversando de esto. Y yo creo que César, una cosa que tiro al tiro para que le demos vuelta, a lo mejor sería bueno que uno de cada 3 programas subiéramos algún villano invitado y podamos entrevistar por Zoom, lo podemos hacer perfectamente. Ya, pues. ¿No es cierto? Y subimos a un invitado y lo apretamos entre los dos.
Eso, y los apretamos entre los dos. Eco. Ya, un Hagámoslo. abrazo, amigo mío. Pensemos. Cuídate. Eso. Chao, Chao. adiós.